Primeros desarrollos en las relaciones públicas. Al principio del siglo XX, los Estados Unidos lentamente cambió hacia una sociedad industrial orientada al consumidor que fomentó la rápida propagación de promoción y publicidad para nuevos productos y servicios. Durante esta transformación de granja a fábrica, las relaciones públicas emergió como una profesión. Los primeros practicantes de relaciones públicas eran simplemente agentes de prensa teatral, aquellos que buscaban avanzar la imagen de un cliente a través de la exposición, principalmente a través de escenas de acrobacias organizadas para los periódicos. Por ejemplo, los agentes de prensa fueron utilizados por personas como Daniel Boone, quien tramó varias usurpaciones de tierras y empresas inmobiliarias, y Davy Crockett, que además de proezas heroicas también había participado en la masacre de los nativos americanos. P.T. Barnum, Buffalo Bill y los ferrocarriles. El agente teatral más notorio de los años 1800 fue Phineas Taylor, P.T. Barnum, que utiliza la exageración repugnante, historias fraudulentas y organizando eventos falsos para garantizar la cobertura del periódico para sus clientes, su museo americano y más tarde con su circo. Los actos más conocidos de Barnum incluyeron el enano General Tom Thumb, la soprano sueca Jenny Lind, el elefante Jumbo y Joyce Head, quien Barnum afirmó era la enfermera de George Washington y contaba con 161 años de edad, aunque cuando falleció solamente tenía 80 años de edad. Desde 1883 a 1916, el explorador militar William F. Cody, que una vez mató a búfalos para los ferrocarriles, se promovió a sí mismo en su Buffalo Bill Wild West y Congreso of Rough Riders, especialmente ambulante, compañía de Cody, que contó con beduinos, cosacos y gauchos, así como indios y vaqueros, recreando tiroteos espectaculares, la guerra civil y batallas del viejo oeste. La exhibición empleó a la francotiradora de primera Annie Oakley y el curandero Lakota Sitting Bull, cuyas leyendas eran parcialmente formadas por las 9 agencias de publicidad de Cody. Estos agentes fueron dirigidos por John Burke, quien promovió este espectáculo durante su carrera de 34 años. Burke fue uno de los primeros agentes de redacciones públicas que utilizó una variedad de canales de comunicación, historias promocionales en periódicos, artículos de revistas y anuncios, novelas de 10 centavos, marquesinas de teatros, carteles y primeras películas. Durante los años 1800, las empresas industriales más grandes de América, particularmente los ferrocarriles, también emplearon agentes de prensa para ganar favor en la corte de la opinión pública. Alrededor de 1850, sin embargo, los ferrocarriles comenzaron a presionar para conseguir subsidios federales, quejándose que los esfuerzos de obtener fondos locales tomaban demasiado tiempo. En su búsqueda de apoyo por parte del gobierno, por ejemplo, el Illinois Central promovió la siguiente estrategia pública. La línea ferroviaria sería costosa para construir, abriría nuevas tierras para el desarrollo económico sin subsidio. La línea no puede ser construida con el subsidio, el interés público sería servido. Los ferrocarriles hicieron con éxito una campaña para conseguir el apoyo del gobierno por medio del desarrollo de las primeras tácticas de publicidad. Su primera estrategia fue simplemente comprar noticias favorables a través de sobornos directos. En términos de poder y de influencia, empresas como Illinois Central y Pennsylvania Railroad a finales de los años 1800 eran comparables con los fabricantes de automóviles americanos en los años de 1950. Los activistas de grupo de presión, lobbyists, del ferrocarril argumentaron que el apoyo federal llevaría al mejor servicio y garantía de calidad porque el gobierno mantendría una estrecha vigilancia. Estos esfuerzos por parte de activistas de grupo de presión o lobbyists, acompañados de publicidad favorable, condujo a la ley
The Interstate Commerce Act en 1881, que autoriza a ferrocarriles a renovar su clasificación de carga, aumentar las tarifas y eliminar reducciones a tarifas. El moderno agente de relaciones públicas. Junto con los ferrocarriles, las compañías de servicios públicos como Chicago Edison y AT&T también utilizaban estrategias de relaciones públicas a finales de 1800 para rescarrilar a la competencia y eventualmente obtener el estado de monopolio. De hecho, aunque los competidores regionales y locales existían en esa época, las relaciones públicas y esfuerzos de activistas de grupo de presión de AT&T fueron tan efectivas que eliminaron toda competencia de compañías telefónicas con la bendición del gobierno. Hasta la década de 1980, las tácticas de los años 1880 y 1890, sin embargo, perseguiría a las relaciones públicas, ya que luchó para convertirse en una profesión respetada. A medida que los programas de promoción de muchas agencias se intensificaron a finales de los años 1800, un número de reporteros y periodistas sensacionalistas comenzaron a investigar esas prácticas. Para la década de 1900, con un público más informado, se hizo más difícil para las grandes empresas engañar a la prensa y a despistar al público. Con el surgimiento de la clase media, el aumento de la alfabetización entre las clases trabajadoras y la difusión de información a través de la prensa, ideales democráticos empezaron a amenazar el orden establecido de los negocios y la política, y los grupos elitistas que los administraban. Dos pioneros de las relaciones públicas, Poison Ivy Lee y Edward Bernays. Poison Ivy Lee. La mayoría de las empresas del siglo XIX y los fabricantes se preocupaban poco del sentimiento público. A comienzos de 1900, sin embargo, los ejecutivos se dieron cuenta de que sus empresas podrían vender más productos si estuvieran asociados con una imagen positiva y de valores. En este espacio entra Ivy Ledbetter Lee, considerando uno de los fundadores de relaciones públicas modernas. Lee, entendiendo las corrientes del cambio social, aconsejó a sus clientes que la honestidad y la franqueza eran mejores estrategias de relaciones públicas que las engañosas prácticas de la década de 1800, que fomentaron la sospecha y sentimientos en contra de empresas grandes. Hijo de un ministro y una vez un estudiante de economía en la Universidad de Princeton, Lee, un ex reportero, abrió una de las primeras firmas de relaciones públicas en Nueva York con un colega a principios de los años 1900. Lee deja la empresa en 1906 para trabajar con el ferrocarril de Pensilvania, que tras un accidente de ferrocarril quiso que él ayudara a minimizar la publicidad desfavorable. Lee aconseja, sin embargo, que Penn Railroad reconociera su error, se comprometiera a hacer mejoras y dejar entrar periódicos en la historia. Estas sugerencias eran contrarias a lo que las empresas de servicios públicos y los ferrocarriles habían estado haciendo. Sin embargo, Lee discutió que era una relación abierta entre la prensa y las empresas daría lugar a una imagen pública más favorable. Al final, Penn adoptó las estrategias de Lee. En 1914, Lee se fue a trabajar con John D. Rockefeller, que para los años 1880 controlaba 90% de la industria petrolera a nivel nacional. Rockefeller una vez dijo, «Es mi deber ganar dinero y aún más dinero». Rockefeller sufría de problemas de imagen periódicamente, en particular después de que Ida Tarbell publicó su poderosa y sensacionalista serie en McClure Magazine sobre Rockefeller y el fideicomiso Standard Oil. Durante una violenta huelga, 53 trabajadores y miembros de sus familias, incluyendo 13 mujeres y niños, fallecieron. Lee fue contratado
para contener las consecuencias de la publicidad dañina. Lean más detalles acerca de este ejemplo de Rockefeller. Llamado Poison Ivy por críticos de periódicos y enemigos corporativos, Lee tenía una comprensión compleja de los hechos. Comprendió mejor que la mayoría de los periodistas de su época que los hechos se prestan a varias interpretaciones. Para Lee, los hechos eran ilusivos y moldeables, pidiendo ser forjados y formados, interpretando hechos y así presentar al cliente en la mejor luz posible. En los años de 1930, Ivy League fue investigado para el Congreso por aconsejar a industrias alemanas durante el régimen nazi y por fraternizar con la Unión Soviética bajo Joseph Stalin.